yo me sentía como en el limbo, o sea, estaba, pues sí, o sea, me sentía como triste, pero no sabía por qué, me sentía desmotivada, pero pues no entendía, o sea, no entendía de dónde venían como todos esos sentimientos y yo decía, pues a lo mejor es normal por este proceso de adaptación con mi bebé, a lo mejor es normal porque pues eso se debe de sentir, no lo sé. Pero yo nunca lo platiqué ni con mi mamá, ni con absolutamente nadie, ni con mi pareja en ese momento. O sea, como que Este podcast se basa en experiencias y opiniones personales. Todo lo que se menciona aquí es desde mi perspectiva y no representa una verdad absoluta. No se busca afectar ni perjudicar a ninguna persona mencionada. hola moms, bienvenidas a un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá, un espacio creado para cada una de ustedes que están en búsqueda de ser mamá, que están viviendo este proceso del embarazo o bien ya tienen a sus bebitos en brazos. El día de hoy quiero tocar un tema muy delicado, muy sensible, pero también muy profundo que pasamos nosotras, las mujeres, durante nuestro embarazo y también ya contando con nuestros bebitos en brazos. Em, el tema de la depresión, el tema de la soledad, el tema de la tristeza, de todos estos sentimientos englobados que al final del día nosotras no nos hacen sentir las mejores mamás del mundo, que todas y cada una de nosotras que vivimos este proceso de ser mamás, día con día son retos diferentes, son cosas totalmente diferentes, que muchas no me dejarán mentir, que nosotras a pesar de sentirnos cansadas, de pronto de sentirnos tristes, agobiadas, buscamos el cómo acercarnos con nuestros hijos, el buscar esa solución interna de cómo ser mejor mamá, cómo ser mejor pareja, pero sobre todo ser mejor mujer en todos los sentidos. Y creo que es una de las partes más importantes que no debemos de olvidar, el tema de la depresión que se vive durante el embarazo y también la depresión postparto. Es un tema muy sensible, es un tema muy complicado, que muchas veces no se habla desde la profundidad que debería de ser. Y es que no es un tema fácil. Muchas de nosotras probablemente si hablamos del tema, te hablamos de los sentimientos o de las acciones que nos gustarían hacer o llevar a cabo a través de este sentimiento, de pronto puede o podemos ser juzgadas y no solo de la sociedad, sino por las mismas mujeres que viven este proceso. Y es que no es un proceso fácil. El tema de la depresión postparto no solamente se da al perder nuestra propia identidad cuando dejamos atrás esta persona que nos conforma y se convierte en una nueva versión, sino al no em, cumplir esos anhelos, esas expectativas que nosotras queremos durante nuestro proceso de planeación del embarazo, que muchas veces platicamos que es un tema muy delicado el que de pronto hagamos una lista de las cosas que queremos vivir, de las cosas que queremos experimentar durante nuestro proceso del embarazo y que cabe mencionar y reiterar que todos los cuerpos son totalmente diferentes y por ende a lo mejor no vamos a poder hacer el palomeado de todas las 10,000 cosas que esperamos vivir durante el embarazo o que esperamos hacer durante el embarazo por todos nuestros procesos que pueden vivirse de manera diferente. Hay muchas mujeres que yo la verdad admiro y de pronto te da un poquito de envidia de la buena que puedan ellas vivir y experimentar el embarazo desde otros ojos, ¿no? Desde literalmente vivirlo como una película donde eh, tienen antojos y los pueden saciar sin ningún problema, que pueden seguir haciendo ejercicio, que pueden estar viajando, que pueden estar haciendo su vida de la manera más normal, que ellas, o sea, sin tener que pausar su vida, sin tener que pausar sus planes, que puedan seguir
gracias a la buena salud que llegan a tener y sobre todo porque su cuerpo es diferente, se los permite y que muchas veces nosotras cuando no llegamos a cumplir ese proceso o no llegamos a cumplir esas metas, de pronto nosotras mismas nos juzgamos de, o sea, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿O por qué no puedo gozarlo de esta manera? Y yo les diría que de verdad se permitan, no se sobreexijan. Muchas veces nosotras mismas nos sobreexigimos y somos la primer persona que nos señalamos, que estamos buscando siempre lo mejor y que no digo que esté mal, simplemente digo que hay ciertas etapas también en donde nosotras mismas llega un punto en el que nos empezamos a consumir y es por eso que empezamos a sentirnos vacías. O sea, aún teniendo a nuestra familia, aún teniendo a nuestra pareja con nosotros, aún teniendo, viviendo cosas maravillosas, nos sentimos vacías. Y es que eso es normal, realmente es normal. Y si ustedes no lo detectan a tiempo y si ustedes no se permiten vivirlo o no son conscientes de lo que están pasando, puede venir muchas cosas y una de las desgracias más grandes es que pierdan la vida. Entonces, durante este proceso, obviamente gracias a todo el tema hormonal que se mueve dentro de nosotras y sumémosle el hecho de que no eh, palomeemos cada una de las cosas que queremos cumplir para este maravilloso momento que muchas veces se romantiza, pero que sí es bonito al final del día con su sub y baja que vivimos nosotras las mujeres. em, Creo que eso es el detonante número uno que se puede ir acumulando dentro de nuestra bolsita de las cosas por las cuales nos vamos a ir sintiendo vacías gradualmente hasta llegar al punto que nos dé una depresión, eh, que necesitemos ayuda de un especialista. ¿Y por qué se los platico? Yo en algún momento durante mi proceso de embarazo, sí había visto muchas historias de que seguían haciendo ejercicio, de que viajaban, de que comían lo que fueran, el romanticismo alrededor de este gran proceso, ¿no? Entonces yo buscaba obviamente seguir haciendo ejercicio, he sido una persona muy activa durante toda mi vida y cuando pasa que me embarazo, estaba en un tema deportivo de alto rendimiento, por así llamarlo, con base a lo que yo venía viviendo y lo tuve que frenar por completo, ¿no? Y también no digo que me limitara en el tema de la alimentación, porque ahí sí fue algo que disfruté mucho, el poder comer lo que quisiera en el momento que quisiera, pero a lo mejor no poder seguir mi vida de la manera en la que venía viviéndola, me hizo ir como que, o sea, hoy soy consciente de eso, ¿no? Y no me había dado cuenta que esas cositas tan pequeñas que en algún momento nosotras las minimizamos y vemos pequeñas, son las que se van juntando en nuestro saquito y en algún momento hacen que nos sintamos tristes. Para mí ese fue como hoy, que ya soy más consciente y que me puedo dar cuenta de eso y volteo y el trabajo que también he venido haciendo, que fueron de las primeras cosas, ¿no? Que fueron llenando mi bolsita. Después, durante mi proceso del embarazo, pues obviamente uno como mujer siempre siente miedo de si tu bebé va a estar bien, si tu bebé va a venir con alguna enfermedad, si tu bebé viene con algo diferente. Son pensamientos que uno como mujer llega a tener durante ese proceso y digo, es totalmente normal. No vamos a ser las primeras ni las últimas sintiendo ese miedo, porque pues al final el crear una vida y el compartir una vida, de pronto cuando llegamos a tener a un ser de esa manera, nos llegamos también a culpar nosotras de es que no tenemos buena salud o es que por mi culpa el bebé nació así porque no me estaba alimentando bien, porque a lo mejor me faltaban muchas vitaminas más que tomar, porque no me hice los estudios que me decían. O sea, son muchas cosas que de pronto nos agobian, ¿no? En ese momento. Entonces, durante mi proceso, pues obviamente todo iba normal hasta que llegó el punto en el que me detectaron colestasis intrahepática, ¿no? Y en ese momento, pues yo sentí una angustia así de que, pues, ¿y ahora qué va a pasar? Mi plan
lo que yo deseaba profundamente era tener a mi bebito de manera natural, o sea, literalmente sin epidural, sin absolutamente nada. Era algo que me quería permitir porque dentro de un curso que tomé, me decían que nuestro cuerpo es súper inteligente y yo soy como muy conectada con la energía y la espiritualidad y todo eso. Yo decía, yo lo quiero vivir esa conexión tan mágica que se da al momento de parir, al momento de dar a luz a nuestros hijos, que digo, la experiencia que viví después en la cesárea, digo, no la cambio por nada, es la felicidad más grande que he tenido, pero yo quería vivir eso, o sea, yo quería permitirme vivir eso y por el tema de mi colestasis intrahepática, pues obviamente no lo pude hacer. Yo en mi semana 34 tuve contracciones, literalmente, no sé si de parto, pero tuve contracciones bastante fuertes que mi doctora me dijo, a ver, vamos a ponerte unas inyecciones que ayudan al desarrollo de los pulmones de tu bebé por si se adelanta. Entonces ese fue como que el primer detonante que yo no me había dado cuenta que era algo que me dolía, que era algo que yo, pues obviamente mi plan era tenerlo de cierta manera y el estar como que moviéndose todo pues al final del día sí me afectó emocionalmente, ¿no? Pero lo dejé pasar, o sea, realmente no me frené ni me senté a analizar lo que sentía y seguí mi vida normal, como creo que muchas de nosotras lo hacemos, seguimos nuestra vida porque tenemos que avanzar y no frenarnos porque una vida que está creciendo dentro de nosotras, pues viene en camino, ¿no? Entonces yo seguí mi vida normal hasta que dan las 36 semanas aproximadamente 36 y media, me empieza a decir la doctora, mira, hay que planear tu fecha de cesárea porque, pues, obviamente por tu situación no vamos a tener, no vamos a poder hacer lo que tú deseas, que es lo del parto natural. Entonces, pues la verdad es que era algo que sí me emocionaba y me ilusionaba mucho. Y después dije, bueno, o sea, no pasa nada. Mi no pasa nada era pasaba muchas cosas dentro de mí que yo en ese momento no me daba cuenta de lo que estaba sucediendo. Y dije, ok, está bien, vamos a planear la fecha, porque lo que quieres siempre como mamá es que tu hijo no sufra absolutamente nada desde el momento uno que pues obviamente los tienes y los estás gestando. Pero pues también en este proceso yo no iba a poner en riesgo a mi hijo por también a lo mejor un deseo que yo tenía. Y ya, seleccionamos la fecha y entonces yo selecciono y mi hijo decide llegar antes, ¿no? Y para mí es algo súper sorprendente y mágico y lo he platicado con muchas mamás de que los bebés nacen cuando ellos están listos para nacer, para estar en este mundo. Y mi hijo se me adelanta eh, 3 días de la fecha que yo ya había seleccionado. Y yo ese día tenía mucho miedo porque uno, mi bebé ya no se movía, mi bebé era súper activo y mi bebé ya no se movía absolutamente nada. Entonces yo le escribí a mi doctor y le dije, ¿sabe qué, doctora? Mi bebé ya no se mueve, ya no lo siento como antes. Y ella me dijo, vamos a adelantar tu cesárea. Pero yo como que me estaba aferrando así como, no, es que yo quiero que esta fecha. Me dijo, bueno, no te preocupes, ese día te veo el miércoles para hacerte un chequeo. Ella justamente ese día quería adelantar la cesárea, pero me dijo, te veo el miércoles, hacemos el chequeo y vemos y tomamos la decisión, ¿no? Obviamente para no poner en riesgo al bebé. Y dije, de acuerdo. Llegamos, me empezaron a monitorear, me pusieron los chupones para ver el ritmo cardíaco de mi bebé, me empezaron a checar lo del tema de las contracciones, que es algo que ya te van checando, monitoreando ya en las últimas semanas para ver cómo está todo. Y en efecto tenía contracciones muy fuertes, contracciones que yo no estaba sintiendo, pero a mi bebé sí, y que su ritmo cardíaco en cada contracción iba bajando. O sea, yo estaba como tipo labor de parto o ya estaba, o sea, sí estaba teniendo las contracciones, pero definitivamente yo no sentía nada. La enfermera que estuvo en ese momento conmigo me decía, oye, pero no sentiste nada, es que ya te pasaron muchas contracciones que indican que están muy fuertes y yo, no, es que no siento absolutamente nada.
Le mandan mi registro a la doctora y la doctora decide, pues sí, sacar a mi bebé, porque ya estaba mi bebé no sufriendo, pero ya estaba bajando su ritmo cardíaco, entonces ella prefería pues tomar acción. Y ese día de la consulta yo no llevaba absolutamente nada de maleta, nada de nada, porque yo iba a consulta, no iba a aliviarme, ¿no? Entonces, pues yo muy espantada, o sea, me puse a llorar mucho y dije, o sea, tengo mucho miedo. Yo sabía que algo me decía que tenía que adelantarlo, pero pues por una u otra razón no le hice caso, me sentía culpable por eso. Y entonces pasa que le marco a mis papás, ¿no? Y ya les digo, oigan, me apoyan con mi maleta y el regaño de la vida de los padres que siempre se preocupan por nosotros de cómo no llevas nada, bla, bla, bla. El chiste es que, bueno, ya nos apoyaron en ir por las maletas porque yo me tenía que quedar ya en el hospital para que, pues, me pudieran, no internar, pero intervenir para sacar a mi bebé. Entonces ya pasó, yo estaba como muy nerviosa y una chica que en este proceso para mí, o sea, la quise porque siempre estaba, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Dentro de la clínica donde yo me atendía. Y esa vez me vi y me dijo, todo va a estar bien, o sea, no tengas miedo, eh, estate tranquila. Obviamente son momentos difíciles donde pues nosotras estamos como muy nerviosas y eso, pero sus palabras dije, pues me ayudaron un poco a calmarme. Mi esposo siempre estuvo conmigo, me abrazó, me decía que estuviera muy tranquila, su tranquilidad y su amor siempre me estuvieron acompañando y me ayudó mucho. Y bueno, ya llegó el día en el que conocí a mi hijo y me lo pasaron, estuve un periodo en recuperación porque fue cesárea. Estuve 2 horas, si no mal recuerdo, me subieron a cuarto, me llevaron a mi bebé y en ese momento ya me lo pegué a pecho y yo era algo que quería hacer, dar leche materna 100% sin nada de fórmula. Y entonces empiezo a darle a mi bebé este leche, me lo pego y pues medio succionaba, medio que estaba muy dormido y todo eso y siempre iban a checarlo de ya comió y así de pues poquito. Ah, bueno. Y llegaban después otra vez. ¿Ya comió? Pues otro poquito. Y así, ¿no? Y tu cuerpo es bien sabio que empieza a producir, bueno, en mi caso empecé a producir luego leche y ya me pegué a mi bebé y todo. Y dije, ay, pues tengo buen agarre y me sentía satisfecha y después me empezó a arder y dije, ay, como que creo que ya estoy empezando un poco a presentar lo que decían, pero es porque obviamente no tengo buen agarre. Y ya pasó y toda esa madrugada me quedé totalmente despierta, como, sí, fueron creo que como un día y medio que estuve todo el tiempo despierta. Este, Me dieron de alta en la noche, igual estuve despierta toda esa noche, o sea, no, fueron 2 noches que estuve totalmente despierta, no descansé, porque pues obviamente son los primeros momentos y estás como que un poco nerviosa de ver si está respirando o ver que todo esté bien y todo, ¿no? Y ya pasó. Y después, este, pues obviamente en lo que te vas acomodando de darle leche, estás en la calle, yo lo llevé a sus vacunas, pues como que no, o sea, como que no era tan fácil para mí. Y también, o sea, yo decidí seguir trabajando porque o sea, me gusta mucho mi trabajo y yo decidí seguir trabajando, pero estaba con mi bebé, estaba en home office. Y entonces, pues intentaba pegarme a mi bebé, pero no me mordía y yo. Entonces, después en mi trabajo, la verdad es que era como, o yo tengo que estar como mucho tiempo, tenía que estar mucho tiempo en la compu y todo eso. Y entonces, como que en mi mente o en ese momento, como que no se me vinieron alternativas como los extractores de leche y esas cosas. Y, y también fui a registrar ese día a mi bebé
y pues obviamente están en el juzgado y eso, pues no llevaba como mantas para amamantarlo, entonces pues dije, ay, le voy a dar en vasito y así, y le empecé a dar y entonces como yo no producía tanta leche al inicio, pues obviamente cuando me intentaba pegar a mi bebé, pues me mordía y se desesperaba y lloraba y entonces yo estresaba y yo decía, no, mejor hay que darle leche. O sea, y que eso te lo platican en el tema de los cursos de lactancia, que es un proceso que tienes que estar como muy tranquila, muy relajada, que pegarte mucho a tu bebé, olerlo, pasar mucho tiempo con él para que tu cuerpo, con las hormonas y feromonas y todo eso, pues empieces a producir más leche y por ende pues puedas ayudar. Pero en mi momento, o sea, en ese momento yo ni siquiera pensé en eso. O sea, ni siquiera puse en práctica lo de los cursos. O sea, como que me bloqueé, no sé, y, y no lo apliqué. El chiste es que yo dejé de dar lactancia como a la semana. Y ya, o sea, yo no producía nada y ya después me desesperaba y yo dije, ya, no voy a darle leche con pura fórmula. Y empecé así, a darle fórmula a mi bebé. Pero yo no me di cuenta que pues eso era también un anhelo que yo tenía, o sea, era algo que yo deseaba hacer, que yo quería hacer. Y pues o sea, no lo había hecho y pues fue otra cosa más a mi saquito. Entonces, como que se fueron acumulando situaciones y de pronto llegó un punto en el que yo me sentía como en el limbo, o sea, estaba, pues sí, o sea, me sentía como triste, pero no sabía por qué, me sentía desmotivada, pero pues no entendía, o sea, no entendía de dónde venía como todos esos sentimientos y yo decía, pues a lo mejor es normal por este proceso de adaptación con mi bebé, a lo mejor es normal porque pues eso se debe de sentir, no lo sé, pero yo nunca lo platiqué ni con mi mamá, ni con absolutamente nadie, ni con mi pareja en ese momento, o sea, como que yo sola estaba viviendo ese proceso hasta que fue el detonante como más fuerte donde yo me sentía muy, o sea, muy desmotivada. O sea, yo estaba muy plena en la familia, con mi bebé, me sentía muy plena, o estaba más bien muy plena en el trabajo, y, o sea, volteaba a ver mi alrededor y todo estaba bien, pero yo no me sentía bien, o sea, me sentía muy vacía, muy triste, o sea, me sentía muy mal. Y por eso les digo que siento que es muy importante como que irse dando cuenta de cuáles son las cosas que no vamos logrando para que las platiquemos con nuestra pareja, con la persona que ustedes le tengan mayor confianza, para que se desahoguen y no lo vayan guardando y no lo vayan metiendo ese saquito donde de pronto puede ser muy pesado y de verdad con base a mi experiencia y lo que yo viví, es difícil porque también te hace pensar después que a lo mejor y no estás haciendo buen papel de mamá, que a lo mejor y tu bebé podría estar mejor sin ti, que a lo mejor y si, este, pues si te vas unos días, tu bebé ni se va a dar cuenta ni lo va a sentir, eh, o sea, puedes sentir muchas cosas y creo que muchas de nosotras como mujeres que pasamos estos procesos o que los llegamos a vivir, llegamos a tener todos esos pensamientos invasivos donde todo el tiempo es como de no lo estás haciendo bien, no eres lo que querías ser con tu bebé, va a estar mejor sin ti, este, no te estás esforzando lo suficiente. O sea, como que todas esas autoexigencias que de pronto son mucho, son demasiado para nosotras mismas y más en ese momento tan vulnerable donde al final estás, em, pues sí, o sea, estás abierta hasta lo más profundo de tu ser. O sea, en mi caso con la cesárea y cuando son partos naturales, o sea, tu cuerpo, todo tu cuerpo está abierto, expuesto,
o sea, todo, todo, todo. Y, o sea, yo no me di cuenta que estaba pasando por este proceso, yo no me di cuenta que estaba teniendo depresión postparto hasta que conocí a una de las mamis que se va a estar muy pronto estrenando su capítulo, donde ella sufrió también depresión postparto muy fuerte, que tuvo que, em, pues ella sí tratarse con medicamentos. Y escuchando su historia y platicando, pues obviamente fui indagando con ella, fui conociendo y preguntándole también cómo ella era, qué había sentido, cómo había sido ella su proceso y por qué había caído a esa depresión postparto. Y ella fue avanzando y platicando hasta que dije, tengo depresión postparto. O sea, y no te cae el 20 hasta que alguien te platica sus síntomas, hasta que alguien te platica cómo lo vivió. Y es hasta ese momento donde dices, yo tengo esto, yo estoy viviendo por esto, yo estoy atravesando por esto y no soy la única, porque muchas veces queremos ser las únicas viviendo esa situación, las únicas viviendo esos sentimientos, las únicas viviendo absolutamente todo lo que nosotros pasamos y en realidad no. En realidad hay muchas mujeres viviendo y pasando por lo mismo, que si no son eh, o nunca han pasado por eso, la verdad es que me alegro muchísimo por ustedes. La verdad es que son una de un millón que son muy afortunadas, porque de verdad el vivir estos procesos y el querer levantarte diario con motivación y no poder es bien difícil. Entonces, por eso yo en este momento abro este espacio para compartir esto, porque sé que no soy la única o no fui la única o no seré nunca la única en vivir esto, en sentir esto. Y entonces las invito a todas ustedes que a lo mejor están apenas en el embarazo o que quizá están planeando embarazarse, que no tengan tantas, o sea, no se sobreexijan y que si ya son mamitas también hay que permitirnos tener errores, no somos perfectas, o sea, siempre trabajamos por serlo, pero hay que permitirnos tener nuestros momentos de debilidad, de vulnerabilidad y apapacharnos mucho, pedir igual si lo necesitamos el cariño de la pareja, el poder platicar con ellos, el poder llorar en sus brazos, que creo que es una de las cosas más hermosas que podemos hacer, el abrirnos con esta persona que hoy también es parte de este círculo, es parte de estas emociones. ¿Para qué? Para que nos sanemos, que sanemos nuestra alma poco a poco. Es un proceso, es algo que también no crean que de la noche a la mañana va a pasar, que hay en algunas ocasiones que tenemos que buscar ayuda profesional, que tenemos que acercarnos para que nos den medicamentos, para, pues obviamente, ayudarnos a mejorar más rápido, porque nuestra situación probablemente esté muchísimo más fuerte que lo que creíamos. Y, o sea, no pasa nada, no están locas, no es algo que estén alucinando tampoco, es algo que es normal, es algo que se tienen que permitir y es algo que tienen que tratar. Es algo que tienen que acercarse a pedir ayuda, si lo están viviendo, si lo están sintiendo, para que obviamente frenen esos sentimientos, esas emociones negativas, esos pensamientos invasivos que de pronto son demasiados y nosotras llega un momento en el que no podemos con todo. Entonces, eh, acérquense con las personas que ustedes más confianza le tengan, que menos juzgadas estén, porque a veces hasta nosotras mismas como mujeres, incluso hasta las que ya han pasado por esos procesos, no son empáticas, no somos empáticas con la situación y creemos que, no sé, o sea, no sé qué pensamientos pasen por su cabeza, pero juzgan mucho a las mujeres que
las ven que no se arreglan y son fodongas, entonces, porque no se arreglan y que pues a lo mejor y están pasando por un mal momento, a lo mejor no han dormido en 2, 3 días porque sus bebitos no han podido dormir, porque tienen reflujo, porque lo que sea, o quizá pues estén viviendo en un mar de emociones que no se han dado cuenta de lo que están viviendo, pero de verdad hay que ser más empáticas con nosotras mismas, hay que apoyarnos nosotras mismas, porque la sociedad, si nosotras no hacemos un cambio, nadie lo va a hacer por nosotras. Entonces, em, hay una frase que compartió mi querida Marta, que estuvo con nosotros en capítulos anteriores, de que información es poder y unidas somos invencibles. Y creo que aplica para absolutamente todo, no solamente para algunas cosas, creo que aplica para absolutamente todo, que si juntas eh, combatimos algo, que si nos apoyamos entre nosotras, que si tratamos de darle la mano a esa persona que vemos que se está hundiendo, podemos hacer una gran diferencia. Pero bueno, este fue un capítulo diferente, es un capítulo especial para todas ustedes, por si están viviendo algún tema similar, no le tengan miedo a vivirlo, pero sí busquen ayuda, porque solas de pronto no podemos. Cuídense mucho y este fue un capítulo más de Metamorfosis de Mujer a Mamá. Y si todavía no nos siguen en nuestro canal de YouTube, vayan a buscarnos como Metamorfosis de Mujer a Mamá, donde van a encontrar todas las entrevistas que vamos a estar subiendo para todas ustedes, para que se conecten, para que encuentren ese sentido del por qué a lo mejor ustedes están sintiéndolo y sobre todo que se den cuenta que no están solas. Cuídense mucho y yo soy Jacqueline. Que tengan una muy bonita noche. Nos vemos.